Bueno, y seguimos en esta tarde con el Living y vamos a hablar de música y una banda que, bueno, son tres músicos que se han juntado ya desde el año 2016 y juntaron esta banda. Ellos tienen cada uno una gran trayectoria y además homenajean a un referente de nuestro país como es el señor Rubén Rada. Estamos hablando de Rada's Old Boys, quería decirlo bien, y para conversar sobre esta presentación, que vamos a tener la suerte de poder tenerlos en breve, estamos junto a Daniel Lobo Lagarde. Gracias por estar acá. A vos. Por favor. Un gusto. Un gusto recibirte acá en el Living. Y bueno, hablemos primero del inicio, yo decía 2016. Sí, se me ocurrió esa idea peregrina de hacer un homenaje en vida al gran Rubén Rada. Hablé con otros dos músicos que también tienen y tuvieron que ver con la historia del negro. Estuvieron de acuerdo. Y así fue que en el Teatro de la Casa de la Cultura de Maldonado hicimos aquel concierto en 2016. Puntualmente no queríamos hacer más que un reconocimiento en vida a Rubén y ya está. Pero Diane Denoir, que es la productora de este disco que acabamos de hacer, tuvo la idea de invitarlo a Rubén sin decirnos nada a nosotros. Entonces, cuando salimos al escenario, estaba Rubén en la primera fila. Claro, ahí. que fue también con el Lobo Núñez, ¿no? Fue con el Lobo Núñez, tal cual. Entonces fue maravilloso tenerlo ahí. Le invitamos, subió, cantó, qué sé yo, una canción con nosotros. Y al terminar el show nos dice, che, chicos, ustedes han universalizado mi música o internacionalizado mi música. Tienen que grabar un disco. O sea que fue el promotor del disco fue Rubén. Un disco que además fue muy bien recibido por el público, que fue premiado Graffiti y además por la crítica, bueno, justamente. Sí, gustó mucho, la verdad. Muchísimo. Tuvo una buena pegada, sí. Y ahora, al cabo de unos años, como te digo, no queríamos sacar partido de un tributo, de un homenaje, haciendo varios conciertos, qué sé yo. Hubo que hacer algunos casi necesarios, te diría, para la promoción del disco. Claro. Sí, pero luego paramos. Y fuimos con Rubén otra vez a tocar a Colonia, pero más que nada a acompañarlo a él. Y nos dice, che, ustedes tienen que volver a sacar otro disco porque quedó como las ganas de... Bueno, qué bien. Y bueno, y al final, otra vez Rubén nos tira la idea y terminamos haciendo el segundo disco, que es el que salió hace poquito. Manos. Exacto, Manos. Qué buena esa generosidad también, ¿no? De decir, bueno, dando para adelante a esto, de que más allá que sea un tributo, bueno, también es un hecho artístico muy importante. Sí, tal cual. ¿Cómo fue esa primera vez que aparece de sorpresa? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Y como te digo, al ser una sorpresa y estarle... Ponele que yo durante ese tiempo no lo estaba viendo tanto a Rubén, ¿no? Yo estaba en otras cosas. Salvo el baterista, como te digo, Nelson, que está siempre con él hace casi 30 años. Pero para mí fue muy lindo reencontrarme con él ahí y ver lo que disfruta con lo que estábamos haciendo, ya que estábamos, ¿cómo te puedo decir?, versionando temas de él de distintas épocas, llevándolos al lenguaje jazzístico, ¿verdad? Claro. Pero Rubén curtió también el jazz de muy joven, fue cantante de orquestas cuando empezó a cantar. O sea, Rubén como que es un artista que cubre todos los aspectos de la música, estilos, todo lo que quieras. Es un tipo muy amplio en ese sentido. En cualquier escenario, absolutamente. Maneja. Sí. Además ustedes, bueno, habían cada uno de etapas diferentes de Rubén, ¿no? No habían coincidido. No, tenés que ver que yo estuve en el Tótem, que fue el grupo del 70 al 73. Muy jóvenes, todos. Sí, yo tenía 16 años. Claro, cuando leí eso dije que jovencito. 16 años. Yo empecé a trabajar profesionalmente a los 13 ya, ¿verdad? Claro. Vengo de una familia de músicos en la mi padre, mi hermano, mis tíos, todos empezamos muy chiquilines. Y bueno, a los 16 años empezaron los ensayos y luego... En el año 70 o 71 salió el primer disco de Tótem, ¿verdad? Claro. ¿Cómo viviste esa etapa? Porque era divino, al ser tan joven también. Bueno, mira, yo ya era una época que los músicos tocábamos muchísimo, había muchísima actividad. Para mí al principio era una actividad más. Claro. Pero claro, yo a Rubén lo conocía, ya mi hermano, que fue bajista del Quinto, uno de los primeros grupos en los que cantó Rada, claro, ya se conocían, ya había un vínculo. Venían a casa a ensayar. Claro. Yo era más chiquito, pero lo ya lo conocía. Sí. De hecho, bueno, vos eras habitué del Hot Club.
Tal cual. Y de hecho te dijeron, pibe, podés seguir viniendo, te dijo Eso me Paco lo dijo Mañosa. el presidente, Paco Mañosa, sí, que era uno de los tipos más admirados un referente. y temidos. Ah, bien. O sí, sea, de un carácter muy especial. Solo quería tocar con aquellos músicos que el tipo se sentía realmente cómodo. Claro. Y yo fui con 14 años, creo, sí, 14, 15 años, y el baterista, que era su baterista ideal, fue el que me invitó a subir a tocar con ellos, toqué, y hicimos un tema y dice, pibe, podés seguir viniendo. Claro. Y dije, wow. Claro, listo. ¿Nunca dudaste antes de subirte ahí cuando te invitan? Mirá, yo aunque tenía, ponele 15 años, yo ya venía tocando todas las noches. Claro. O sea, yo ya me fui fogueando muy, muy rápido. No tenía mucho tiempo para pensar, oh, voy a hacer esto o aquello. Iba haciendo lo que me iba surgiendo cada día, ¿no? Claro, también era cuando sos más chico. Además ya venía tocando con tipos de muy alto nivel. Claro, el presidente del Hot Club es aquello que uno venera, es lógico. Además siendo un tipo que tenía un carácter muy especial. Claro. Y de elegir con el dedo así o así, ¿entendés? O sea, te podía dejar afuera. Absolutamente, sí. dejó A mucha gente afuera. A mucha gente afuera, exacto, sí, sí. Pero bueno, fue benévolo conmigo y me encantó porque luego me convertí en uno de sus bajistas. Claro. Qué sé yo, y disfruté mucho y aprendí además. Sí, sí, te nutrió muchísimo, es parte de tu carrera. Muy absolutamente, importante. Sí, sí, sí. ¿Qué sentís que ha pasado con esa escena que estamos describiendo, ¿no? ese Montevideo, ese Uruguay, con el tiempo? Bueno, ¿cómo te diría? Uruguay era un país con muchos talentos en el teatro, en la literatura. Un país chiquito, pero que siempre dio talentos. Claro. Eso es bueno. Y en aquel tiempo, además, tenías el plus que había mucho laburo. Se tocaba mucho. Tenés que ver que los teatros no ponían música grabada, grabada, sino que éramos músicos tocando. Había confiterías, había los clubes nocturnos. En la confitería estaba ahí la banda en vivo. Claro, sí, exacto. Y además, no era una época exigente en cuanto al repertorio. O sea que tocábamos jazz o música brasileña, que estaba, la bossa nova estaba de moda, y podíamos tocar eso. Nadie te venía a decir, no, toquen algo más comercial o que... Como que la gente estaba en la suya. Claro, no se cuestionaba. Y los músicos estábamos en la nuestra. Hagan pero no se cuestionaba nada. Lógico. Sí, se confiaba quizás también en el músico. Me acuerdo una vez, te cuento una anécdota muy graciosa, estábamos tocando hace 1000 años con Julio Frade y Osvaldo Fatoruso en el Victoria Plaza. Y me dice de repente el gordo, che, loco, nadie nos da pelota. Le digo, mejor así disfrutamos más nosotros tres, porque el trío era una pegada total, ¿viste? Pero la gente estaba en otra. Y ese era un poco el Uruguay de aquel tiempo, que los músicos teníamos la libertad de tocar aquello que nos gustaba. No quiere decir que no había gente que hacía música comercial. Por supuesto. Y vendía discos también, y estaba en la televisión, qué sé yo. Yo te hablo de los músicos profesionales, por decirlo de alguna manera. Claro. Esa era nuestra vida en esos tiempos. Y eso que me decís, eran cómplices también ahí arriba del escenario, disfrutando entre ustedes. Sí, hoy, claro. Con este trío, ¿lo han logrado? Yo creo que se parece mucho, al menos cómo lo vamos llevando a aquellos tiempos. Qué divertido. Sí. ¿La docencia en tu vida también ha sido algo que...? Ah, pero no mucho. ¿No? Lo he hecho algunas veces. Sí, ¿No lo disfrutás? Según el alumno. Perfecto. Según el alumno. Por lo general doy clases a gente que ya toca. Ok. Me cuesta empezar con gente que recién se mete en la música para dar sus primeros pasos. No tengo, ¿cómo te puedo decir?, la sapiencia y la instrucción como profesor para encarar eso. En cambio, gente que toca, sí, afinar ciertas cosas. Claro. Eso sí lo hago con gusto. ¿Y para vos quién ha sido? Bueno, pasa que en tu casa era... Claro, mi padre fue mi primer profesor. Que fue contrabajista tanto en lo académico como en lo popular. Claro. Fue muy buen contrabajista. ¿Y eso nunca te resultó...? Porque a veces cuando uno está en una casa donde ya está algo como establecido... Es que era así nomás. Puede pesar a veces o no también. ¿Nunca te pesó? No, con mi hermano mayor, como te digo que fue bajista del quinto mayor que yo, sí. Con Mateo, con Eduardo Mateo, y conmigo mi viejo tuvo suerte. Ya con el otro hermano menor, no. Ya no fue una opción benévola, hablando, sino que fue un mandato, una orden. Y ahí le falló a mi viejo. Mirá. O sea que mi hermano mayor y yo creo que teníamos el talento y las ganas de hacerlo.
el otro no tanto. No, se fue para otros lados. Por eso te digo, pero como en los oficios antiguamente, el hijo iba a hacer lo que ya venía haciendo el padre, zapatero o whatever, ¿no? Lo que sea. Claro, se pasaba, se heredaba. Exacto, sí. Y además el instrumento, porque como decía mi padre, yo en un momento le dice a mi mamá, ¿y por qué no aprende el piano? Si hay contrabajos en casas. Claro. Hay contrabajos en casa, estaba el instrumento en casa. Sí, ¿Para qué vamos a invertir ahora en un piano? Claro, ya está acá, no vamos a Ya está perder. acá. Escuchame. Tal cual, ¿Y tu instrumento, cómo eso es de llevarlo, cuidarlo? ¿Qué vínculo tenés con el instrumento? Bueno, tenés que ver que yo toco guitarra también, toco bajo eléctrico, toco contrabajo. Yo empecé como contrabajista desde el conservatorio, mi papá, hasta que empecé a tocar con Totem. Yo tocaba solo contrabajo. Sí. Totem ya, como era una cosa más rockera, no tenía instrumento. Fue el guitarrista de Totem, Eduardo Zeta, que tenía un bajo, porque él también tocaba el bajo, y empecé a tocar con un bajo prestado. ¿Entendés? Hasta que después me compré uno. Claro. Porque el grupo empezó a tener cada vez más y más éxito, ¿verdad? Entonces, ¿Y eso te sorprendió? Fue como... Es muy fácil pasar del contrabajo al bajo eléctrico, es una papa. Mira, para vos. Además yo toco guitarra también, y Claro. entonces me resultó muy fácil. Te resultó fácil. Sí, sí. Tuviste en un momento que dejar el país. En el año 73, al igual que Rada y Roberto, ya sea los tres, ese trío de amigos en el Totem, nos fuimos en el año 73. A diferentes lugares. Y como en aquella época no había el contacto que hay ahora, nos perdimos cada uno por su lado y por años. Por años. Por Pero la años, música por siempre fue en cualquier parte. Llegué a Europa y, como dicen en España, besé al santo, porque apenas llegué me puse a tocar con un supergrupo y ya no paré más. Bien. La diferencia que yo en Uruguay me podía limitar a tocar por todos lados, pero en Uruguay. Cuando llegué a Europa tenía que hacer giras por todos lados y eran agotadoras. Pero era muy joven, me fui con 19 años del país. Entonces lo soporté bastante bien, sí, pero fue duro. Qué experiencia. Sí. Bueno, hablemos de lo que se viene, dónde la gente puede ir a disfrutarlo, saber que, bueno, no sabemos si se volverá a reiterar. Mira, tenemos el compromiso, porque ya con el otro disco nos pasó, de tocar en el Festival de Jazz de Buenos Aires. El año pasado, con el disco pasado. Con el disco pasado. Fue en el San Martín, un festival que se llama Jazzología, bárbaro. Lo hace Incillo, Carlos Incillo, que es un tipo muy vinculado al jazz, un señor muy vinculado al jazz. Y este año el San Martín está en reparaciones, qué sé yo, lo hacemos el 25 de mayo, el mes de noviembre. Eso fue un compromiso que lo teníamos y no podemos decir que no, y lo queremos mucho al organizador. Aparte es un festival muy lindo. Precioso, además en Buenos Aires también. Exacto, sí. Y espero no hacer nada más. Pero bueno, pero acá tienen las entradas para ir en Ticantel. Sí, se puede comprar en Ticantel, es el miércoles 30. Eso, recordemos la fecha. A las 20 horas en la Hugo Balso del Sodre. Bien. ¿Con ganas de vivir esa noche? Sí, estamos ensayando. Ayer estuvo Rubén ensayando en casa y nos divertimos un montón. ¿Sí? Sí, disfrutamos mucho. Sí. Claro, esos ensayos que pueden durar horas, imagino. Sí, 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 sí. A pesar de las gripes y todas estas cosas del invierno, pero estamos muy contentos. Bien, me alegro. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Por gustazo. favor. Ya saben, entonces, a disfrutar ahí estamos viendo, justamente, de Rada's Old Boys. Las entradas están en Ticantel, no se queden afuera, ahí los vemos. Y bueno, a vivir esta experiencia. Nosotros seguimos el programa con Pau.